de las tablas, de la vida, porque... Y ahora la literatura. Exactamente, lugar que han pisado estos dos caballeros, han dejado, como bien dice el título, la ropa en la cancha, libro que se acaba de editar esta semana, de Federico Castillo y de Horacio Baroli, que habían escrito antes hasta la última gota el libro sobre Fabián O'Neill. Y ahora, Odulio Trasante y Enrique Peña. Y el pelado Peña. Enrique Peña, Fede Castillo, Odulio Trasante, bienvenidos a Buen Día Uruguay. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, ya lo veo. ¿Qué forma? ¿Cómo te sentís entre medio? Yo me siento un poco apretado acá, jugando de 5, como dijo Eres el mago. Trasante recién. Es una especie de género hacer libros sobre deportistas, en este caso futbolistas, el deporte del Uruguay. ¿Es un género o subgénero Bueno, literario? digamos, es una cosa que nos gustaba explorar con Horacio Baroli, después de haber hecho el libro de Hasta la última gota, de la vida de Fabián O'Neill. Teníamos ganas de seguir explorando este terreno del fútbol porque creemos que tiene historias, está lleno de historias para contar, que es muy rico, que da personajes, y entonces pensábamos que no se agotaba en un libro, sino que, bueno, fuimos a buscar más historias y ahí nos encontramos con Peña y Trasante y con toda una etapa del fútbol uruguayo de los 80 y un poco de los 90 que también nos interesaba contar, ¿no? Rescatar, somos un poco nostálgicos, rescatar ese fútbol que está tan emparentado con el sacrificio, tan lejos de los millones de dólares que se pagan hoy. Bueno, en fin, contando la historia de ellos dos, que fueron un vehículo, contábamos un poco la historia del fútbol de los 80. A mí me ¿no? pasó una cosa tremenda, porque más allá de eso que está en el libro, en algún punto parece que las vidas de Enrique y Odulio estaban predestinadas a cruzarse. Sí. Porque tienen caminos desde su niñez con vivencias bastante parecidas y que parece que en algún punto, en algún trancazo de la mitad de la cancha, esos dos caminos estaban para converger. A mí me dejó, la verdad, muy conmovido eso. En realidad, y por eso el libro también arranca un poco contando sus orígenes, ¿no? O sea, la cuna de cada uno, o sea, Obdulio en una casa humilde en Juan Lacase, el pelado en una de clase media, obrera, viviendo acá en Montevideo, en la cooperativa del Buceo. Compleja de viviendas ahí en Avenida Italia. Los dos de cunas diferentes, pero los dos con coincidencias, ¿no? Porque la ambición de querer ser jugadores de fútbol, de brillar cada uno en los cuadros de los que eran hinchas, ¿no? Nacional y Peñarol. Y cómo la vida realmente los iba cruzando y los terminó cruzando literalmente en la cancha, en esa batalla épica de los 90, en aquel clásico que se armó una gresca fenomenal. Y después, afuera de la cancha, ¿no? Terminaron siendo, el libro lo dice, terminaron siendo íconos de una rivalidad. Claro, exacto. Eran como los representantes máximos de a lo que podía llegar una rivalidad en la cancha. Sí. Sí, Enrique, vos, Pelado, nos contabas recién, ¿no? Que cómo había de alguna manera una obligación en un clásico de no saludarse entre capitanes, o de mirar hacia otro lado y hacer un saludo casi que protocolar. Sí. Yo lo primero que quiero decir es que con él con 15 hermanos y el padre, la madre, tan distintos, los padres de aquella época tenían un código de la educación, del respeto, de la tolerancia, de ser solidario. Y en eso somos muy iguales. Hoy cambia un poco la dificultad de la educación. Y yo creo que en aquella época, por lo menos nosotros tuvimos la suerte de que los padres nos educaban con la mirada. Y no importaba si estabas en una clase rica, clase media y clase pobre. La educación es la educación. De trabajar, de laburar, de conseguir los objetivos que querían los padres, que estudiaras, que trabajaras, que lograras el objetivo de que vos elegías. Nosotros elegimos el fútbol, amamos el fútbol, pero el respeto y la tolerancia, y eso era sagrado. La educación fue siempre sagrada. Y sí, en el fútbol en aquella época era los clásicos, o de cualquier equipo, te obligaban como que no podías saludar, al contrario, por lo menos hasta que terminara el partido. Por respeto a los jugadores, a los compañeros, aún cuando y a fueran la amigos. hinchada. Siendo amigos. Yo jugué contra mi hermano y no lo podía saludar, a mis hermanos. ¿Qué jugaba en Huracán, tu hermano? Claro, mi hermano jugaba en Huracán, yo jugaba en Wander
con cualquiera, nosotros éramos 3 que jugábamos, Nelson, Juan Carlos y yo, nunca nos podíamos saludar. Antes de los partidos, ni nada. Ni queremos, vamos a sacar. Creo que no tenemos una foto de camiseta de guantes. Tremendo. No te dejaban, era como que se sentía mal. Y bueno, por suerte la cambió. Era una locura eso. Sí, sí, Era sí. una locura. Y ahí en esa época que no había ni redes ni nada por el estilo, pero la gente miraba esos detalles. El fútbol, dentro de esa educación que hablaba el pelado, el fútbol también estaba muy presente. Vos arrancaste a jugar en un cuadro que se llamaba Obdulio, que lo creó tu viejo. Sí, lo crió mi viejo. Mi viejo se había peleado con Peñarol de Juan Lacase y ahí no iba a tener cavidad. Y entonces formó el Obdulio Fútbol Club con la botija del barrio Tres Focas, allá en Juan Lacase. Y bueno, ahí mi vieja cortó una sábana, ahí se hizo la bandera, los botijas conseguían recorte para ponerla en las puntas, para hacer la bandera en tipo de Wander. Mi viejo, como Julio Varela, era hincha de Wander, le puso los colores de Wander a los Obdulio Y Fútbol te Club. puso Obdulio. Obdulio de Sí. nombre. Y bueno, ahí fuimos creciendo, como bien dice ahí, un maestro para nosotros, allá en Juan Lacase, que fue Miguel Sánchez Boñato, que fue los primeros pasos que dimos, ¿no?, en el fútbol. Y después, como decía Enrique, la educación, aparte de los padres, la educación también, en las épocas aquellas de los años 60, se debe mucho a la plaza de deporte, ¿no? La plaza de deporte, uno que era medio bandido, andaba en la calle, en los campitos, jugando al fútbol y todo lo demás, pero vos ibas a la plaza de deporte y los profesores y las profesoras que estaban te ponían las Te líneas. ordenaban. Te ordenaban. Yo te digo así, mi hermana que lo está mirando, Marina, que fue campeona de 100 metros llano, campeona de voleibol nacional. Yo tengo una familia muy rica, vamos a decir, porque mi hermana también campeona de judo, mi hermano campeón nacional de fútbol del interior, y los otros que no era tan malo. Pero, o sea, el deporte fue un cable a tierra para tu cable de familia. tierra y con la buena educación y la orientación que lo daban los profesores, ¿no? Claro, Como- se da una cosa en el caso de ambos también, que hoy la abordamos por otra noticia. Hoy estuvimos hablando de trabajo infantil, sobre indicadores que se han divulgado recientemente. Lo hablamos más temprano con Maneco, cuando nos visitó también, lo que es a veces la mirada urbana desconociendo ciertas realidades del interior. ¿Cómo era también, tener que salir a buscar el mango de tan chico y alternar con la educación formal y también con jugar, con correr atrás de la pelota? Es difícil, es difícil. A veces uno hace cosas porque la vida te lleva a hacer cosas. Yo de mañana en Juan Lacase vendía diario, de tarde vendía helado, y a veces de noche ilustraba. Y ahí íbamos parando. Cuando tenías que 10 años capaz, 11 años. De los 7 años que ando en la calle. Y bueno, y la vida me enseñó que me educó mucho en la calle. Por suerte aprendí mucho y siempre me quise superar, ¿no? Y bueno, día a día me he superado, por supuesto con una cantidad de errores, como lo digo ahí en el libro, pero sigo superándome, tengo 60, voy a cumplir casi 60 años, me sigo superando como todo, vamos a decir, nunca pensé hacer teatro. Y ya hicimos 3 obras. 3 obras de teatro. 3 obras. Y mismo acá en el canal, también hicimos acá en Canal 4 hicimos Las novias de Trasante. Cierto, me había olvidado de las novias de Trasante. Con Gaspar, Karina, Sí, Orpi, sí, claro. Abigail Pereira. Hemos estado Lo que ha superando, dado ¿no? la vida. Federico, de alguna manera el fútbol representa la mejor épica del uruguayo, porque lo que acaban de decir, el pelado y Obdulio fueron, Creo que- es el Sí, ¿no? O creo sea, que el fútbol la es épica un, del uruguayo un y gran uruguaya. vehículo para contar la historia del Uruguay también, ¿no? Y del uruguayo, o sea, de ciertos valores también, o sea, somos muy futboleros los uruguayos, es obvio, creo que por eso, como vos me preguntabas al inicio, hay un género, sí, puede haber un género. No es sobre fútbol el libro tampoco, o sea, al contar la vida de estos dos personajes también contamos un poco la historia de otro Uruguay, de dos personajes y de dos trabajadores, digamos, que se han hecho camino en la vida con sus problemas, ¿no? Pelado, vos y Obdulio habían compartido la selección uruguaya del 87, dirigida por Fleitas, que fue a la Copa América. Pero la rivalidad clásica fuerte arrancó después. ¿En qué momento se dieron cuenta vos y Obdulio que tenían que volver a juntarse, charlar y poner, digamos,
los tantos sobre la mesa y bueno, y ahí arrancaron otra etapa de la relación. Bueno, primero déjame decir una cosa, yo nací en la vivienda de Vinitala y Propios y cuando un poco de la parte de la educación, ¿no? Aparte de que te educaban tus viejos, los vecinos te educaban también. Claro. En mi casa era puerta abierta, pero en la casa de todos eran puerta abierta. Mucha política en tu casa. Mucha política. Mi viejo vino de Sarandí chico, mi madre de Sarandí grande, con 16 años, su ideal es comunista. Y bueno, y la educación mía fue siempre, por lo menos de ideales de mi viejo, era irse a las 4 de la mañana a laburar y venía a las 10 de la noche de laburar. Claro. Hacía doble. Chofer de trole. De Andet. De Andet. De Andet, sí, los troles. Y sí, yo creo que lo que nos unió más a nosotros fue de que después del clásico, declaraciones y cosas así, bueno, tratamos de encontrarnos para solucionar eso. Y bueno, Julio venía de sus problemas matrimoniales y ahí empezó una relación. Igual no conocíamos de lo que era el campeonato nocturno de Alto Perú. Y la problemática que tenía el fútbol, cuando dejamos de jugar, uno dice, ¿qué hacemos? Y empezamos a hacer un programa de radio. Sí. Y entonces, digo, tratamos siempre de estar apoyándonos. Y ya tenían en común el dejar los tapones contra la canilla de ¿Qué pasa colega, ¿no? Una cosa que siempre lo decimos nosotros y que es del corazón, aparte de ser rivales, después fuimos amigos y hoy somos hermanos de la vida. Entonces eso no tiene precio. Creo que la problemática de la vida nos fue apoyándonos, ayudándonos y logramos eso. Yo debo decir que me llevé una sorpresa, no por la calidad de la escritura, porque conocía el trabajo de Federico y Horacio, tenía muchas ganas de leer estas historias del Pelado y de Obdulio, pero me llevé una sorpresa con el grado de emoción que tiene este libro. Sí. Lo de la ropa en la cancha es literal, o sea, dejan en cada conversación, en cada charla, dejan todo también hasta quedar revelado y desnudo como en aquella obra de teatro donde terminaban en Tanganica. No, déjame decir, y le quiero mandar un beso a Margarita, que es la madre de Obdulio, que es una cra. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi vieja va a cumplir 82 y era una cra, vamos a decir. Yo siempre digo, a mí me crearon para que yo jugara en Peñarol, ¿no? Mi finado padre, Homero Trasante, y Margarita me criaron para que en el libro, no sé si lo digo ahí, me criaron para que yo llegara a Peñarol, que era el deseo de mi viejo. Mi viejo fue muy buen golero, estuvo practicando en Fénix, estuvo practicando en Wander, y pues esa cosa de la vida no quedó, y entonces me prepararon para que yo llegara. Hasta que un día me quisieron traer a Peñarol, con 16 años yo no quería jugar en inferiores, quería jugar en el primero. Yo ya me tenía fe para jugar en el primero. Y bueno, ahí me tuve un problemita. Digo, ¿sabes una cosa? Voy a llegar a Peñarol por las mías. Y ahí fue donde yo hice una buena campaña con Central Español. Y ahí llegaste. Un buen grupo y ahí llegué a Peñarol. Doble campeonato. El sueño cumplido. Sí. Los fenómenos de Margarita y de mi familia en sí, que yo comía, los días de partido, comía un churrasco con puré o con fideo y mis hermanos comían guiso. Y yo comía fruta y ellos a veces no. Sí. Digo, y eso fue el orgullo más grande de haber llegado porque me habían creado, ¿no? Y Margarita era una fenómena que me hacía el bolso, me planchaba la ropa, porque si no, el viejo Trasante se enojaba y... Qué personaje. Gracias, Julio, Federico. Gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno, yo tengo una cantidad de 14 días M libre de 6 a 7. Sí, pero aparte de cómo llega a Nacional, ¿quiere que les cuente? No, Sí. mejor lean el libro. Ahí está, lo que es genial. Muchas gracias, muchachos.